Muy buenos días, equipo. Muy buenos días también a todos los que nos estáis viendo por YouTube o cualquier otra red social donde estamos compartiendo esta actualidad del mercado. Hay que destacar dos cosas que desde luego estamos viviendo momentos históricos. En China han roto un récord histórico de movimiento de negociación, el mayor que nunca se ha visto. Esto también lo he compartido en un reel de Instagram y en TikTok, donde comparto a diario todas las noticias más destacadas del mundo financiero de bolsa americana. Por otro lado, las circunstancias de momento empezamos a abrir la semana bastante flat, como dice el americano, tranquilo, sin mucho movimiento, en rojo, ligeramente en verde durante la mañana, pero un 0,5, 0,2%, nada muy grave. Hemos visto la última semana algo con un price action bastante tranquilo, algunos valores que sí que han mostrado oportunidades interesantes, en el cual si nosotros destacamos un poco el movimiento por sectores, aquí si queréis poner pause, lo veis aquí cada sector, lo que significa. Y desde luego tenemos utilities con un más 25% este año. Recordad que hoy es el último día del trimestre, mañana empezamos el último trimestre del año y 2024 será histórico. Recordad también que vamos a tener en nada las elecciones americanas, lo cual el mercado desde luego tiene muchísimas cosas que descontar este año, prepararse para lo que viene según quién va a ganar las elecciones, que al parecer están muy a la par. No obstante, desde luego, y si lo vemos un poco entre los cuatro, ¿no? Es decir, que el Bitcoin ha rebotado en los 56, su máximos históricos cerca de los 75. Desde luego, si ganara Trump, veremos ahí una ruptura de esta zona y máximos históricos nuevos en breves seguramente. Lo que es el price action del Bitcoin, en esta zona vemos el soporte, el fair price y la zona alta del price action, su resistencia actual. De momento los 65 le están costando un poco y lo mismo, pues lo hemos visto en algunos valores que están relacionados al Bitcoin, MSTR, uno de los biggest holders, el que más Bitcoins lleva realmente en su poder. El viernes hicimos un Zero DTE, lo que es un Zero Day to Expiry, una call en MSTR, lo cual también hemos visto que el SAF, el Six Sharks Alpha Flow, ha dado una señal en esta zona el jueves, volvió a repetir el viernes en esta zona al alza y compramos calls a $175, la fecha misma, fecha de vencimiento el viernes, y las vendimos con ganancia en menos de una hora, lo cual equivale a la ganancia de un médico especializado, un piloto, etcétera, etcétera. Hay que llevar también un poco a papel lo que significa las ganancias en poco tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero realmente mencionar en el día de hoy? La semana pasada ha sido muy interesante porque Micron ha presentado unos muy buenos resultados también para su sector. Tener en cuenta que el sector semiconductor lo tenemos aquí dentro del tecnológico, pero también podríamos destriparlo en un sector propio. No obstante, no es importante ahora realmente para su sector, valores que se dedican a lo mismo, Nvidia, etcétera. Es bastante positivo visto los resultados que había presentado. Al respecto también si hacemos un poco un flashback para la semana pasada, desde luego en circunstancias de operativa, pues la Fed ya ha mostrado el nivel de tipo de bajadas de interés que quiera hacer. Seguramente vamos a ver un poco más bajadas de tipos de interés este año y también más agresivas, también porque hemos visto realmente un GDP y unos jobless, el mercado laboral bastante potente. Eso hace siempre que las circunstancias de inflación, deflación, etcétera, y el miedo a una recesión se tranquiliza un poco por el trabajo que implica la Fed de tener un poco controlado el sistema financiero, y desde luego que la Fed apoya más bajadas de tipo de interés, y lo vamos a ver si dentro de
lo que es el SP, ya hemos ido marcando cuáles son las zonas a tener en cuenta. De momento, esta aquí, si queréis, la cambiamos un poco de color para tenerla más en cuenta, que sería el fair price de la zona alta. Os lo voy a dibujar aquí para que aquí lo vemos un poco más con facilidad. Si esta zona sería el price action aquí inferior, aquí arriba tenemos otro price action, ¿no? Lo que más realmente mueve el mercado son los niveles, la acción del precio. Ahora mismo empezamos a cotizar por encima de esta zona, esta de los 5.700, donde también tenemos este ligero gap, debe ejercer de lo que es soporte, y siempre y cuando empezamos o mantenemos esta zona aquí arriba será positivo, y desde luego veremos más nuevos máximos históricos si el mercado empieza a ver movimiento de la Fed de más bajadas de tipos de interés. Y esta semana, a tener en cuenta, Levis representa resultados. También tiene que cerrar aquí un gap enorme que de momento le pesa como tendencia. Y otro valor para mañana que presenta resultados, tal vez más interesante todavía, es Nike, un valor también que hemos ido operando mucho en el soporte de aquí abajo. Recordad, también Nike ha sustituido su actual CEO. Esto lo ha visto el mercado bastante favorecido, a favor. Siempre que estemos por encima de esta zona, hemos marcado aquí dos gaps bastante importantes para el valor, siempre que mantenemos esta zona de aquí arriba para volver a cotizar en esta de aquí, este price action de esta zona, siempre que mantenemos por encima de los $90, será bastante potente y positivo para el valor. A ver los resultados mañana, lo que comentan. Y al respecto de más datos macro, pues esta semana, desde luego, tenemos en China los datos de PMI, y también nosotros tenemos datos de PMI esta semana y datos de empleo el viernes, un gran día, a ver por dónde van. Y desde luego, cuanto más podéis estar pendiente de noticias actuales, tenéis las Instagram y TikTok para ver las actualidades, que todos los días surgen noticias nuevas al respecto de cualquier valor. Y un valor que desde luego será interesante a tener en cuenta esta semana es ese MCI, que también hemos dicho que son zonas interesantes, aunque sigue la investigación de la justicia a ver por el fraude de Supermicro. Un valor que realmente es el tercer mayor cliente de Nvidia, y desde luego el sector sigue estando potente al respecto de niveles de operativa y de puntos de máximos a tener en cuenta siempre que rompan. Para esto necesitamos o bien que rebotan los 116 o que supere la zona de los 130, que pueden ser bastante interesantes, de rupturas de niveles para próximos meses, siempre que supere esta zona. Y en ese MCI, ya que hemos comentado el valor, mañana presenta un split, es decir, que por cada acción recibes 10, en vez de cotizar a $416 sería 41,60, o al precio que cotice mañana habría que dividirlo por 10, y esto realmente en los mercados también siempre está muy bien acogidos por los operadores y entrará bastante más volatilidad de lo habitual. Al respecto de más noticias para tener en cuenta, pues realmente poca cosa más para esta semana. Otro valor que tal vez será para observar también son los máximos de Meta, que hemos visto también en esta zona. El valor es bastante potente últimamente, y nada más. Hay que estar un poco encima de valores que están relacionados al petróleo, que hemos visto que al parecer las circunstancias por el huracán están pues, ya controladas, pero eso desde luego minimizará la disponibilidad de la misma, y esto de momento es un soporte bastante sólido. Siempre que cotice por encima de esta zona, será un sentimiento bastante alcista en el petróleo y en cualquier valor relacionado al petróleo. Dicho esto, si os ha gustado y queréis ver más al respecto de los mercados financieros, todos los lunes os pongo un update de la semana, qué cosas de tener en cuenta,
qué valores podrían ser un poco interesantes según el sector y seguir el canal, seguir más redes sociales que tengo a vuestra disposición y darle a like y compartirlo con alguien para que esté tan informado como tú, como siempre digo. Y nos vemos la próxima semana con más noticias de la actualidad. Muchas gracias.